Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y es que Banco del Pacífico tiene una nueva visión con enfoque de un impacto social, con enfoque más social, y busca bajo la presidencia del economista Iván Andrade Apunte ser una banca más cercana al ciudadano, que le da apoyo también a las microempresas, a las pequeñas y medianas empresas y también a la industria, y por ello pues ha creado productos importantes que son como Levántate mi pyme, también el crédito Agro Renace, Construye, entre otros. Así que bueno, vamos a empezar con esta pregunta. ¿Cuál es la nueva visión que tiene Banco del Pacífico? ¿Sobre qué pilares se fundamenta? ¿Y qué esperamos con estos créditos que, bueno, buscan un nuevo enfoque con impacto social en el banco? Bienvenido, economista Iván Andrade Apunte, presidente de Banco del Pacífico. Muy buenos días, muchísimas gracias. Pues cuando hablamos de la visión como banco, ¿no es cierto?, es cuál es nuestro rol en el desarrollo económico del Ecuador. Somos un banco el segundo más grande en tamaño y en ese sentido entonces el tener un enfoque para que al convertirnos, digamos, en un factor en el desarrollo económico, el financiamiento que nosotros proveamos no sea solamente dirigido a lo que es consumo, que es importante, eh, y primariamente hemos sido tarjeta de crédito. Claro. Pero el sector productivo, para darle una idea, nosotros tenemos el 13% del total de los activos del sistema bancario. Sin embargo, en la parte del sector productivo apenas el 7%. Eso significa que nosotros, en nuestro rol, y no para hacer una regla de tres, pero deberíamos haber estado, digamos, en niveles que sí estuvimos en su momento, pero que ahora tenemos que recuperar el terreno. Además, aprovechando una circunstancia muy especial que creo que estamos viviendo en el país, y es que después de los esfuerzos que hace el presidente Noboa para que se estabilice la economía, pues tenemos por lo menos un horizonte de 4 años, ojalá más, para que realmente el sector productivo pueda alcanzar objetivos de más largo plazo. Y ese objetivo de más largo plazo tiene que venir acompañado de financiamiento de largo plazo. Entonces, Claro. ese es un factor fundamental. Otro elemento es cuál es nuestro rol desde el punto de vista social. ¿Por qué? Porque dar crédito, por ejemplo, a pymes, a pequeña y mediana empresa, es la que más empleo crea, no solo en el Ecuador. Estadísticamente en el mundo está definido que quienes más empleo crean en una sociedad, en un país, son las pequeñas y medianas empresas. Eso es parte de tener un rol. Enfocarnos entonces también en pequeña y mediana empresa, no solo en la gran empresa. Ese parte, por ejemplo, de nuestro rol en la parte social. Y un tercer elemento pilar, digamos, de nuestra estrategia es el tener alianzas estratégicas y procurar el acceso al mercado de capitales internacional. ¿Cómo se logra eso, economista? Esto se logra a través de el que nosotros podamos salir al mercado con una emisión en el mercado internacional o conseguir directamente recursos, pero lo fundamental es a largo plazo. ¿Y por qué De esto es acuerdo. importante? Cuando usted ve lo que son los balances, y tengo que dirigirme, digamos, a ese aspecto técnico, llamemos así, ¿no es cierto? Pero cuando uno ve el balance del sistema bancario, en el sistema bancario más del 50% de los depósitos son a la vista. Y la diferencia Ujú. es a plazo, pero plazos son de 150 días, 180 máximo. Entonces, cuando uno lo piensa y dice, bueno, ¿cómo es que un banco puede prestar a 5 a 10 años plazo al sector productivo cuando sus Claro. obligaciones con el público son 125, 130 días? Entonces, el ir al mercado internacional estructurando emisión o consiguiendo recursos tiene que ser visto como un elemento Ujú. fundamental que va a agregar importantemente a lo que es desarrollo productivo. Recursos de largo plazo, enfoque en el sector productivo para que seamos motor de la economía y tener un rol social en el desarrollo del país. Bueno, eso es muy importante para justamente reactivar al país. Ahora, economista, entiendo que el banco va a destinar recursos para créditos a largo plazo, que es lo que conversamos para el sector productivo, y se busca colocar unos 2.000 millones de dólares hasta 2029, al menos eso entiendo que es la meta. ¿Cómo financiar esos créditos?
Desde el punto de vista práctico, ¿no es cierto? Son 9.000 millones los activos que tenemos, nosotros tenemos colocados 5.400 millones de dólares. Y de esos, más del 60% son tarjeta de crédito. En la parte del sector productivo, solo tenemos como 1.500 millones. Ese es el 7% al que me refería del sistema bancario. Nosotros queremos hasta finales del año 26 colocar 1.000 millones en el sector productivo y otros 1.000 millones en los siguientes 2 años a ello. ¿Por qué el poder hacerlo? Justamente con esta combinación de factores, una que tenemos los recursos, hoy mismo tenemos los recursos, ¿no es cierto? Claro. Usted ha escuchado que hay un exceso de liquidez en el sistema. Yo digo, nunca hay exceso de liquidez en el sistema bancario, porque el sistema bancario, por definición, tiene que tener un alto nivel de liquidez. Entonces, Claro. no es suficiente. Y es parte justamente de salir al exterior, conseguir recursos extraordinarios, porque nosotros como Banco del Pacífico tenemos que valernos por nosotros mismos. Claro. Y esto es sumamente importante en el sistema, de tal manera que el conseguir los recursos va en etapas, de tal manera que nosotros tenemos nuestro objetivo, que hasta el primer trimestre del 26 hayamos conseguido 500 millones a largo plazo y hacia finales del año 26 mismo otros 500 millones de financiamiento a largo plazo. Como digo, nunca es suficiente liquidez en el sistema bancario. Uno tiene que procurar y especialmente seguir haciendo las cosas bien para que cuando nos ven en el mercado internacional vean que somos instituciones financieras sólidas, bancos que verdaderamente sabemos cómo manejar el riesgo. ¿Cómo está actualmente la cartera de crédito de Banco del Pacífico y también la tasa de morosidad de los clientes? Nosotros cerramos el mes de marzo con una morosidad del 3.10% y la cobertura de esa morosidad la hemos aumentado nosotros al 240%, de tal manera que, por un lado, digamos, está la recuperación de la cartera, que es cartera buena. El índice de morosidad es un índice muy saludable, Es digamos, manejable. es manejable, pero además la cobertura. Uno tiene que fijarse cuando se ve no solo la morosidad en una institución financiera, lo cual fuera que sea, no es solamente ese 3%, 3,5%, el 4%, sino cuál es la cobertura que usted ve en el sistema. Y de hecho, el sistema bancario sí es un sistema saludable en el Ecuador, el sistema bancario. En el caso nuestro, como digo, nosotros teníamos una cobertura al final del 24 del 170% y ya nosotros estamos en el 240%. De tal manera que eso lo que procura es que los resultados sean lo más transparentes y fidedignos. Porque si es que uno no hace suficientes provisiones, Claro. va a demostrar mejor resultado, pero no necesariamente es lo que es. Y la cobertura de morosidad es un elemento que le permite a uno cubrir justamente eventuales circunstancias que puedan darse en la economía de un país. Muy importante, siendo las 7:28 conversamos con el economista Iván Andrade Apunte, presidente de Banco del Pacífico. Hay una nueva visión que está implementando Banco del Pacífico y es muy interesante y quisiera que nos comente sobre eso, economista, los nuevos productos que tiene Banco del Pacífico, por ejemplo, uno que incluso tenemos la pauta aquí en la radio y que me parece muy interesante, el Agro Renace, porque claro, el monto que se financia es hasta 1.5 millones de dólares, ¿no? Hasta 10 años plazo de lo que entiendo. Cuéntenos sobre esos nuevos productos que están creando. Tal vez primero me voy a referir a Levántate, ¿no es cierto? Porque esto es algo que se lo hizo justamente en una estructura con una cobertura de riesgo con una garantía de la CFN. Programas de garantía que lo tienen no solo para Banco del Pacífico, pero nosotros lo decimos abiertamente, ¿no es cierto? Pero en ese sentido, por ejemplo, cuando salimos al mercado dijimos, el objetivo va a ser colocar 40 millones de dólares. Y lo que puedo indicar es que nosotros ya tenemos como 320 clientes a los cuales el monto sumados son aproximadamente 17,5 millones de dólares. Esto fue para empresas que fueron afectadas, ¿no? Por Y, la emergencia en Esmeralda. claro, y no solo en Esmeralda, en todas las provincias donde Todas. hubieron afectaciones por las inundaciones. Y esto lo que ha hecho es que, y no empresas grandes, son pequeñas empresas realmente, ¿no es cierto? Medianas algunas, pero la mayoría pequeñas. Y en ese caso, pues como digo, ya se han entregado 17,5. Pero adicionalmente existen otros 300 clientes en los cuales ya están en la entrega de documentos y la precalificación, y sumado eso son 18 millones y medio. Eso querría decir que un programa que lo empezamos hace apenas como mes y medio, digamos, en la práctica, ya tiene un impacto Claro. que va a dar una solución cuando se requiere.
En el caso de AgroRenace, específicamente, y cuando hablamos del monto, el Ecuador ha probado ser un país de resiliencia en donde el sector privado ha logrado posicionar a sus productos, sea esto el banano de antaño, el cacao nuevo, bueno, antes también el camarón, flores, brócoli. Son productos que a través de estos años el Ecuador ha posicionado como primeros, como líderes en el mundo, venciendo todos los problemas que pueden presentarse, teniendo, digamos, Así la es. tenacidad para seguir y ser líderes. Y en ese sentido, entonces, el empujar algo como AgroRenace en esos valores es porque el tener asimismo el tiempo suficiente, que puedan ser 7 años, que pueda ser una tasa de interés muy manejable, que tenga periodo de gracia, puede permitir a que una una mediana industria, ya estaríamos hablando allí, ¿no es cierto?, tenga la capacidad de invertir. ¿En qué? En tecnología, no solo en maquinaria, en investigación y desarrollo. Esos son factores que tienen que integrarse a las empresas y para ello, empresas que ya están funcionando, que tienen un buen producto, es impulsarles a que efectivamente den un siguiente paso. No hay un producto similar en el mercado. No existe uno similar en el mercado porque además debo indicar también, estos recursos son de la KfW. La KfW, que es el Banco de Desarrollo de Alemania, entregó estos recursos a el Banco del Pacífico directamente, de tal manera que es un sentido de confianza en la institución y que tiene un objetivo, un propósito específico. Esta es la razón de cuando uno obtiene recursos de esta Claro. naturaleza, el cumplir un objetivo y propósito específico. Otros productos, por ejemplo, Construye, otro crédito que es especial para mujeres, para líderes mujeres. Cuéntenos un poco más sobre esos productos específicos, por ejemplo, el que es Mujer Líder Pyme. Sí, efectivamente ya el lanzamiento de estos productos, pues porque ya están preparados, va a ser ahora en el siguiente mes. Y en las características, por ejemplo, es hasta $300,000, es 1% menos que lo que es el segmento, ¿Por qué enfocarse en mujeres? porque por dos razones. Primero, porque el comportamiento de pago de las mujeres es mejor que el de los hombres. Eso estadísticamente es Qué así. interesante. No puedo decir por qué, pero es así. Segundo, porque se necesita impulsar justamente a aquella mujer que se dedica a desarrollar un negocio, ya tiene una pequeña empresa, necesita impulso. Necesita también el que tenga las herramientas, y en este sentido, la herramienta financiera de que sea financiamiento de mediano plazo, porque estamos hablando, por ejemplo, de que puede ser de hasta 8 años el financiamiento. Y estamos procurando asimismo que sea un porcentaje menor que segmentos, digamos, Ujú. en ese lado. Esto particularmente para lo que mujeres. Pero asimismo tenemos aquello que se va a llamar el agronegocio PYME, ¿no es cierto? Ese va justamente hasta el 1,5. Y en total son 5 productos en PYME. ¿Por qué la diversidad? Porque no todo es lo mismo. Claro. Nosotros tenemos que pensar en lo siguiente. Cuando uno le piensa a un banco, dice, bueno, el banco lo que hace es prestar plata. El banco lo que da es un servicio. Y hay que entender ese elemento, porque particularmente si es que es solo un producto, entonces nada más sería uno en donde pues es uno para todos. Claro. Y las particularidades de los negocios son tan variados que para tener uno a sí mismo una solución y que sea un servicio verdaderamente, uno tiene que entender cuál es la necesidad del cliente para entonces tener el producto. Y en ese sentido se han identificado pues los que mencioné, igualmente hay uno que se llama Pyme Exporta y otro que es Actualiza tu Pyme. Estos son diferentes segmentos dentro de lo que, subsegmentos dentro de lo que sería el segmento Pyme. El innovar, el sacar nuevos productos que sean verdaderamente aquellos que cubren necesidades específicas, eso es parte de nuestro rol, de ser motor del desarrollo económico. Es en qué momento estamos. Estamos en un momento realmente fantástico para el país y tenemos que crear ese momentum, tenemos que tener toda la decisión de que de esa manera todos vamos a tener un país con un futuro brillante. Es lo que queremos. ¿Cómo le proyecta al Banco Economista de aquí a unos 5 años? ¿Cómo ve a Banco del Pacífico en unos 5 años?
Nosotros como banco líder en la innovación, un banco que se ha posicionado en el desarrollo productivo del país, un banco que ha tenido la capacidad de traer recursos internacionales al sistema financiero nacional y un banco en donde la gente, que es lo más importante, el capital que tenemos nosotros en la institución, haya encontrado que es un sitio donde puede desarrollarse Ujú. profesionalmente. Y esto lo que va a hacer es que nosotros entonces también seamos aquel banco al cual la competencia trata de llevarse a los mejores. Y una pregunta final para tener esta entrevista, ¿por qué elegir Banco del Pacífico? El Banco del Pacífico es aquel que inició una transformación del sistema bancario en el Ecuador allá por los 1972. Cumplimos 53 años, pero no son los años los que marcan, digamos, ¿no es cierto?, que si uno es bueno Así es. o no lo es tan, o no es el mejor. Lo que marca es que en ese entonces, cuando nosotros salimos al mercado, la innovación, la tecnología, fueron los elementos que llevaron a posicionarlo al Banco del Pacífico como aquel que era el líder en el mercado nacional, con una reputación internacional fantástica. Nosotros cuando lo pensamos, ¿por qué al Banco del Pacífico? Porque tenemos el mejor servicio en todo el sistema bancario. Cada uno de aquellos que trabajamos en el banco estamos para servir. Ese es nuestro objetivo primario, es ser una solución, encontrar la forma de apoyar. Y no solamente cuando la gente está muy bien, Claro. sino que de qué manera apoyamos cuando hay dificultades. Tenemos que ser vistos justamente de que somos el banco primario para encontrar soluciones a nuestros clientes. Muchísimas gracias al economista Iván Andrade, presidente de Banco del Pacífico. Nos ha expuesto esta nueva visión que tiene Banco del Pacífico con enfoque social, con el fin de reactivar también la economía de nuestro país. Gracias, economista, por acompañarnos de esta Muy manera. buenos días, muchísimas gracias.